de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Los saludo, soy Doris y pues estamos aquí con un gusto de estar nuevamente con ustedes. Ya saben ustedes que transmitimos todos los lunes y pues la transmisión es desde la cabina de Urus Radio. Ay, prendí una luz, está muy fuerte. Estamos transmitiendo en vivo. Y pues bueno, su programa es La Verdadera Historia de México. Hoy, lunes 19 de agosto de 2019. Y pues ya quien nos conoce ya sabe quién es quien nos narra estas historias tan fantásticas, tan hermosas de nuestro país. Y pues a quien apenas nos está conociendo, pues también lo presento, es el profesor Francisco Mendoza, experto en historia de México. Vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Amigos, muy buenas noches. Esperando se encuentren todos bien. Y de nuevo aquí un lunes más, licenciada, en Urus Radio. Así es, profesor. Y pues, ¿qué cree? Que seguimos rompiendo récord. Y pues el programa de la semana pasada, entre descargas y escuchas, pues fueron hasta hace unos minutos 1852, profesor. Gracias a todos ustedes. Vemos que igual están compartiendo los programas. Está también por acá César González, ya aquí en el chat. César González Garay dice: hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, César. Bienvenido. Y pues también, profesor, otra estadística más de la semana. Eso sí está tremendo, dice. Aquí, permítame, es que las estadísticas. Ay, es que esta luz. Bueno, aquí está. Las estadísticas, profesor, subieron bastante de nada más de de las descargas y de las escuchas. Las escuchas fueron 710 y de las descargas, imagínense, 11,995 de todos los programas que tenemos en Spreaker. Y sí, pues sí, son bastantes y bueno, pues de verdad que nos alegra mucho seguir llegando a más y más personas. Tenemos aquí a otras personitas. César es de Nueva York, dice saludos. Luisa Silva, tengo semanas queriendo escucharlos en vivo. Saludos a los dos. Me encanta su trabajo. Muchas gracias, Luisa Silva, bienvenida. También está Juan Carlos Durán, dice: hola, buenas noches, mi primera vez que los escucho en vivo. También bienvenido, Juan Carlos. Bueno, son varios amigos que primera vez que nos escuchan, de veras bienvenidos aquí a Urus Radio. Sí, y antes de que empiece, profesor, con el tema, que bueno, no nos ha dicho cuál es, hay varios mensajes. Mire, ¿le parece si se los digo al final? Porque si no se nos va el tiempo. De acuerdo, licenciada, ¿sí? Claro que sí. Bueno, el tema de hoy va a estar, amigos, que nos va a llenar de coraje, nos va a llenar de tristeza. Profesor, díganos cuál es el tema, por favor. Pues la guerra México-Estados Unidos, 1846-1848. Pues bueno, vamos a ver qué nos dice, porque es grande el tema. Les comparto y les presumo que antes del programa estuvimos platicando con el profesor y me adelantó muchas cosas que de verdad que enardecen. Y pues, ¿qué les digo? Mejor que se los diga él, que les platique. Pues bien, amigos, pues platicaremos este tema. Es una
Es un tema difícil, es un tema que sigue siendo polémico en nuestra historia. Es un asunto que no se olvida. ¿Cómo decirlo? Esa guerra nos tiene marcados. La guerra México-Estados Unidos nos tiene marcados. Se ha escrito muchos libros, hay muchos datos sobre la guerra, pero de pronto pensamos que la guerra del 46 al 48 se redujo al 47, al castillo de Chapultepec y a los niños héroes, y nos olvidamos de eso. Quizá nos olvidemos porque no queremos recordar, porque sigue siendo una herida en todos los mexicanos, lo que sucedió en esa guerra de 2 años, del 46 al 48, y por eso de pronto no queremos hablar del tema, pero es importante. Es importante porque de pronto vamos cargando el estigma de esa guerra, porque se han dicho cosas que son falsas. Entonces, amigos, licenciada, vamos a decir cosas aquí que nos van a doler como mexicanos del siglo XXI. ¿Por qué? Porque vamos a platicar la historia, hemos hecho una investigación muy profunda y vamos a narrar al estilo de Urus Radio, que buscamos mucho la parte anecdótica. Vamos a encontrar cosas que nos van a hacer sentir feo, pues, como mexicanos. De pronto decimos, esos gringos, ¿no?, que vinieron y se robaron nuestro territorio. Sí hay una parte de culpa. Es innegable. James Polk tenía todo planeado para arrebatarnos ese territorio. O lo vendíamos o nos lo quitaban. Eso ya estaba más que estipulado. Pero aparte, los mexicanos lo permitimos, licenciada y amigos. Los mexicanos, con esa falta de unidad, esa falta de identidad como mexicanos, también permitimos muchas cosas. Y es de lo que vamos a platicar aquí. Les digo cosas que nos duelen, pero yo no quisiera satanizar que porque son los americanos, los gringos, y todo lo malo son ellos. No, tampoco. Hubo de todo en esta guerra. Así como hubo norteamericanos que se portaron noblemente, los menos quizá, pues era una guerra, obviamente, pero sí hubo muchos detalles que lastiman todavía más. Ellos venían a hacer una guerra, ¿sí? Venían a conquistar, pero lastima más la actitud de muchos mexicanos, la actitud que tuvieron gentes importantes. Y vamos no a rescatar a un personaje, porque no se necesita que se le rescate, es un personaje de la historia, que es Antonio López de Santana. Una de las cosas más falsas que tiene nuestra historia es cuando dicen Santana vendió la mitad del territorio nacional, y eso es completa y absolutamente falso. Es más, Santana ni siquiera estaba en México. Sí, cuando se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo y México cede esos territorios a los Estados Unidos, Santana ni siquiera estaba en México. Él vendió posteriormente un territorio, el territorio de la Mesilla, que ya daremos detalles de eso, un pequeño territorio al sur de Arizona. Eso es lo que vende Santana, ¿sí? Que ya no le quedó de otra, porque los americanos querían Sonora, Chihuahua y Durango. No le quedó de otra, pero bueno, eso platicaremos, porque eso fue posterior a la guerra del 47. Bueno, del 46 al 48. Empecemos, amigos, por algo, que a veces pasa desapercibido. Licenciada, ¿usted alguna vez ha masticado un chicle? Claro, muchas veces, profesor. ¿Un chicle Adams? Sí, también, pero hace mucho tiempo. Bueno, pues los chicles Adams, ¿sí? Va a parecer como esos viejos comerciales, ¿no?, de Viruta y Capulina. Los chicles Adams, realmente Santana, cuando estuvo exiliado en los Estados Unidos, conoció a John Adams, que era el presidente norteamericano. Y John Adams veía cómo masticaba una goma Antonio López de Santana, una goma que le llevaban desde Chiapas, ¿sí? Y la masticaba. Yo tuve oportunidad, amigos, en alguna ocasión, de que me cortaron un pequeño pedazo del árbol de chicle, ¿sí? Sin sabor, o sea, no tenía en sí sabor, y lo estuve mastique todo un viaje que hice, o sea, de varias horas, y bueno, recordando esa parte que se utilizaba ya esa goma, y que John Adams, cuando ve que la estaba masticando Santana, le pide un poco, la empieza a masticar y se le ocurre ponerle sabor,
y de ahí surgieron los chicles Adams. O sea, vienen de México y vienen de Santana. Y si nuestros amigos también han masticado chicles Adams, ¿sí? Pues entonces, sabrán de qué estoy hablando. O sea, es la goma del árbol del chicle, únicamente con sabor. Fíjense, viene desde ese tiempo, desde la época de Santana, pero bueno, esto es comentario como anécdota. Amigos, ahorita que lanzamos la publicidad por WhatsApp, por Facebook, etcétera, comentábamos o hacíamos una pregunta. ¿Sabían ustedes que todavía el día de hoy, 2019, existe todavía un cañón apuntando hacia México que sobrevivió la guerra del 46 al 48? Es increíble, ahí está colocado ese cañón. Yo los invito, amigos, si ustedes gustan, entren al Google Maps y pongan ustedes Hacienda Carricitos, Texas. Y el Google Maps los va a llevar en automático a una carretera y a un pequeño monumento. Ahí, a un lado de la carretera, está ese muy pequeño monumento que tiene como 3 lápidas y un cañón. Amplíen ustedes la imagen y verán que el cañón está a 150 metros del río Bravo, ¿sí? Y el cañón está apuntando hacia México. Y está colocado exprofeso así, para no olvidar los tejanos la guerra que tuvieron contra México. Y todavía está el cañón apuntándonos. Después de 173 años, amigos, todavía hay un cañón que nos apunta. Les digo, tengan la curiosidad, métanse ahí al Google y busquen Hacienda Carricitos, Texas, y los lleva inmediatamente a esa imagen. ¿Por qué? Porque ahí surgió esta guerra. Esta guerra en 1846, y eso es lo que vamos a explicar. Realmente el inicio de la guerra de intervención norteamericana en nuestro país es una continuación de la guerra donde se independiza nuestra provincia de Texas. Realmente ahí es donde se inicia. Esa parte la voy a explicar así como que más rápido. Los tejanos habían sido o les habían permitido entrar al territorio de Texas desde la época de Guadalupe Victoria. Aunque ya desde la época virreinal se contemplaba la posibilidad de la expansión de las 13 colonias británicas. Amigos, entendamos esto desde mucho más atrás, siglos atrás, en esta eterna guerra entre Inglaterra y España. Esta guerra que los lleva a enfrentarse cuando la famosa Armada Invencible de Felipe II la lanza al mar y pues la destruye un tifón. Inglaterra se salva e Inglaterra con esto viola el famoso Tratado de Tordesillas, dictado por el Papa, creo que fue Gregorio IX o algo así, donde divide el continente recién descubierto, entre comillas, porque no fue descubierto. Lo divide en 2, una parte para Portugal y la otra parte para España. Portugal se lleva una parte muy pequeñita, que sería lo que hoy es Brasil, y todo el resto del continente para España. Pero el norte del continente, pues realmente el clima es extremoso, hay mucho frío. Y los ingleses, después de la derrota, ¿sí?, de la Armada Española, se sienten con libertad de fundar las 13 colonias. Llegan los primeros colonos, fundan las 13 colonias y posteriormente comienza su expansión. No olvidemos, amigos, que Inglaterra es un país no católico. Esto es muy importante. Desde Enrique VIII es un país no católico, por lo tanto no tiene el apoyo del Vaticano, no tiene el apoyo de Roma, ¿sí? Entonces, quedan en el dominio de los mares. Los ingleses es una isla que quiso tomar Napoleón y no pudo, quiso tomar Hitler y no pudo. Nadie ha podido tomar a Inglaterra y dominan los mares, ¿sí? Los franceses han sido sus rivales por muchísimo tiempo y es más, cuando inicia la guerra de independencia norteamericana, si realmente ganan esa guerra es por el apoyo francés. O sea, los franceses mandaron barcos, mandaron hombres a apoyar, ¿sí?, la independencia norteamericana, no porque quisieran mucho a los norteamericanos, sino por darle en la torre a los ingleses, por quitarles poder, porque ya se estaban llevando muchas cosas, se estaban beneficiando de sus colonias, así como los españoles se beneficiaban de todas sus colonias en América, ¿sí? Francia tenía muy poquitas colonias en América,
quienes más tenían pues eran los ingleses, los españoles y los portugueses. Todavía el día de hoy, 2019, hay colonias holandesas, hay colonias francesas como la Guyana, etcétera, etcétera, que existen todavía en nuestro continente y son colonias, ¿sí? Pues bien, esto ya se veía venir. Cuando Estados Unidos logra su independencia, busca su expansión y Francia prácticamente, Napoleón les regala la Luisiana, un territorio enorme, ¿sí? Que duplicaba el territorio que apenas tenían ellos. Y posteriormente compran la Florida y comienza su expansión. Pero ahí se atravesaba el gran territorio tejano, un territorio que tenía unos cuantos miles, estoy hablando de pocos miles, 4,000, 5,000 habitantes únicamente en todo el territorio de Texas, que pertenecía a Coahuila. Vienen a México para pedir la oportunidad de colonizar esas tierras y efectivamente el gobierno de México les dice que pueden colonizarlo, ¿sí? Y que permite la entrada de 5,000 familias, únicamente 5,000 familias pueden entrar a Texas, pero con 3 condiciones. La primera condición, tienen que ser católicos. Segunda condición, tienen que aprender a hablar español. Y tercera condición, no se permiten los esclavos porque nuestra Constitución prohíbe la esclavitud. Por lo tanto, los esclavos que los colonos traigan quedarán libres al momento de entrar a territorio mexicano. Pues bien, estos 5,000 familias católicas que iban a hablar español y que no debían de tener esclavos, pues se convirtieron en muchísimas más de 20,000 familias que de pronto llegan a poblar el territorio tejano. Y con esto pues queda como una minoría la gente mexicana, casi todos de origen español, quedan como una minoría y obviamente ni quieren hablar español, obviamente no son católicos, son protestantes y obviamente traen esclavos. Entonces no respetan ninguna de las condiciones que les da el gobierno mexicano. Les digo, esto lo voy a platicar más rápido. Comienza en un movimiento de independencia en 1835 y en el 36 se va Santana para allá, los ataca y los hace pedazos ahí en el Álamo, ¿sí? Posteriormente Santana comete el error de dividir su ejército en 3 y lo sorprende, las fuerzas de Sam Houston lo sorprenden en San Jacinto y ahora que hacen pedazos es a Santana, lo toman prisionero y lo obligan a firmar los tratados de Velasco. Pero amigos, no solo en México, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo, la ley dice que cuando un presidente, ¿sí?, queda prisionero, en ese momento pierde todo su poder, ¿sí? No puede gobernar, no puede dar instrucciones, absolutamente nada puede hacer, queda como un civil cualquiera. Cuando el presidente Santana es hecho prisionero, primero lo quieren colgar, pero Houston les dice, no, espérense, hay que hacer lo que firme. Y le dicen, tienes que firmar este tratado donde tú autorizas o aceptas la independencia de Texas. Santana con la mano en la cintura, sí, yo te firmo lo que quieras, o sea, no hay problema, porque sabe que no es válido, no tiene ninguna validez, él está prisionero, es más, tiene grilletes, ¿sí? Le ponen grilletes al hombre. Y firma los tratados de Velasco. Bueno, pues para los americanos, o más bien para los tejanos, esto fue legalito, ¿sí? Y anuncian la independencia del estado de Texas, convirtiéndose en República de Texas. Pero está este enardecimiento del tejano. Dentro de digamos, al paso de la historia, podemos decir que es el territorio más difícil o más hostil hacia los mexicanos, inclusive hasta los inmigrantes mexicanos. Es el estado más hostil. Bueno, vamos, paréntesis, la matanza que acaba de haber de este joven que viajó no sé cuántos kilómetros para llegar a la frontera de Texas con México y matar mexicanos. O sea, hay una estigmatización del mexicano. Platicábamos alguna ocasión que viendo partidos de fútbol entre la selección de México y de Estados Unidos en territorio tejano, hay gentes que sacan una manta enorme que dice Remember of Álamo, o sea, recuerden el Álamo. Cuando en México realmente nadie sabe qué fue el Álamo, muy poca gente lo sabe lo que fue la batalla del Álamo. En Estados Unidos, sobre todo en Texas, no lo olvidan. No olvidan que murieron todos. O sea, que Santana los pasó por las armas a todos.
como una gran masacre. No lo olvidan, ellos siguen con esa idea en contra del mexicano histórica, en contra del mexicano. Pues bien, ya estaba todo puesto, amigos. Ya estaba todo puesto porque Santana después lo hacen regresar a México y Santana dice, voy a recuperar el territorio de Texas, ¿sí? No se puede, le quitan el poder y seguimos nosotros con problemas internos. Hasta que en 1845 el Congreso de los Estados Unidos lleva el caso de Texas a su seno y el gobierno de México amenaza. ¿Saben qué? Si ustedes reconocen a Texas como un estado de los Estados Unidos, esto es guerra. De hecho, nuestro embajador, nuestro representante allá en los Estados Unidos es Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de José María Morelos, el que después iba a traer a Maximiliano. Bueno, él nos está representando en los Estados Unidos y él se opone y protesta cuando el Congreso americano acepta a Texas como un estado más. Protesta, pues los americanos lo corren, le quitan el pasaporte y lo echan para su país, ¿sí? Él regresa a México muy indignado y en México dicen, ¿saben qué? Que nos vamos a la guerra, queremos guerra. Parece entonces el presidente es Joaquín Herrera, José Joaquín Herrera. José Joaquín Herrera, él buscaba la negociación, él lo que quería era, a ver, vamos a llevar esto por la parte diplomática, no se enciendan los ánimos, no estamos para pelear ahorita una guerra con los americanos, pero el enardecimiento del pueblo era así de furia, no, sí, vamos contra los americanos y contra los americanos. José Joaquín Herrera dice, no, pero voy a mandar un ejército para que cuide nuestra frontera, y llama a Mariano Paredes, al general Mariano Paredes Arrillaga, con el ejército o la élite del ejército mexicano, 6,000 hombres perfectamente armados, entrenados, que era en sí la élite de nuestro ejército, y lo envía a la frontera norte, ¿sí? Y lo que hace Mariano Paredes es llegar hasta San Luis Potosí y desobedeciendo las órdenes de José Joaquín Herrera, se regresa a la Ciudad de México, ataca la Ciudad de México y destituye a a José Joaquín Herrera, y él queda como presidente de México. A ver, tenemos problemas en la frontera, ¿sí? Tenemos serios problemas. Es importante defender nuestras líneas, y de pronto este hombre que le entregan el mejor ejército que tiene México, en lugar de llegar a la frontera y cuidarla, lo que hace es regresarse y atacar, ¿sí? Atacar al presidente. En fin, desde ahí vamos a empezar los problemas. Se ha juzgado muy duramente, pero creo que hasta cierto punto justamente, a Mariano Paredes como un traidor a la patria, porque no fue a defender nuestra frontera cuando ya era evidente la invasión norteamericana. Amigos, aquí hay otro detalle importante. Texas, su frontera era el río Nueces. Entonces, los tejanos decían, no, la frontera es el río Bravo, que estaba más al sur. Los mexicanos dicen, a ver, tu frontera es el río Nueces, o sea, hasta el río Nueces es México. Después del río Nueces comienza Texas y todavía no reconocemos su independencia y queremos que nos regresen ese territorio. O sea, son dos asuntos. Uno, el territorio de Texas, y otro, la franja entre el río Nueces y el río Bravo. Los tejanos decían, no, nuestra frontera es hasta el Bravo. Y los mexicanos, no, tu frontera es hasta el Nueces. Ahí estaban peleándose. Había esa franja. El presidente Polk, ¿sí? James Polk, da la orden, ¿sí? Da la orden a Zacarías Taylor de que forme o se lleve un ejército y cruce el río Nueces y acampe al norte del río Bravo, en esa franja que estaba en disputa, pero que para México era de México. Para los tejanos, que ya eran norteamericanos, pues era de ellos. Esto ya era una provocación. Lo mejor, lo más práctico hubiera sido, a ver, ninguno de los dos se mete en esta franja hasta no decidir cómo queda. Pero no, cruzan los norteamericanos, se quedan cerca de la ciudad de Matamoros, ¿sí? Que sabemos que del otro lado de Matamoros es Brownsville,
Y ahí queda, pero amigos, el ejército americano es muy pequeño, lo que llegan son muchos voluntarios. El gobierno americano empieza a reclutar a civiles que quieran venir a pelear a México, prometiéndoles tierras, prometiéndoles carretas, prometiéndoles materiales para la agricultura, etcétera, etcétera, de tal forma que, por ejemplo, en Tennessee, en Missouri, que se abrieron oficinas para reclutar gente, amigos, las tuvieron que cerrar por tanta gente que se quería dar de alta en el ejército para venir a pelear contra México. Pero no era porque tuvieran un odio contra México o se encendieran los ánimos, no, porque querían tierras, porque ellos venían de Europa, donde no había ya tierras, y ellos eran inmigrantes y buscaban esa oportunidad. Bueno, pues si hay que ir a pelear, pues me voy a pelear, ¿sí? Este es el ejército de Zacarías Taylor, en una parte soldados profesionales y la otra parte voluntarios, sobre todo los de Missouri y los de Tennessee, que ocupan el sur del río Nueces, justo al norte del río Bravo. Aquí, amigos, es donde se da un encuentro. ¿Por qué? Porque nuestro general en jefe, Mariano Arista, ¿sí? Nuestro general en jefe, da la orden, ¿sí?, de que el ejército mexicano cruce el río Bravo, ¿sí?, entrando en esta franja. Quedan, y aquí les va la anécdota, quedan abajo de una loma todo el ejército mexicano. Le llegan informes a Taylor de que los mexicanos habían avanzado. Manda una patrulla de alrededor de 60 hombres para que revisen si es cierto. Ellos al principio no ven nada porque el ejército mexicano estaba detrás de una loma, eran más de 2,000 soldados mexicanos, y de pronto se topan con una patrulla mexicana. Y dicen, se metieron del lado americano, y empiezan los balazos. Cuando se oyen los balazos que se enfrentan la patrulla mexicana contra la patrulla americana, pues al ladito, a unos metros, había 2,000 mexicanos. Pues inmediatamente se van sobre de ellos, obviamente, pues murieron 14, agarraron a prisioneros como 40 o 35, uno se escapó, llegó al cuartel de Taylor y le dijo, nos agarraron los mexicanos, es todo un ejército, están del lado americano y nos mataron a varios. Entonces Taylor se comunica con Polk y le dice, ¿sabe qué? Que nos atacaron los mexicanos, ¿sí? Y Polk, que era lo que estaba esperando, una provocación, ¿sí? Cualquier detalle, y México se la comió todita, o sea, cayó en la trampa, le pusieron ahí el anzuelo y se lo comió el anzuelo. Polk anuncia en ese momento, el 15 de mayo de 1846, el inicio de la guerra contra México, ¿sí? Entonces, ese lugar donde se dio ese encuentro entre la patrulla mexicana y la patrulla americana es la hacienda de Carricitos, precisamente, ¿sí? Por eso está ese cañón ahí, todavía como símbolo del inicio de la guerra contra México, y les repito, todavía sigue apuntando hacia el lado mexicano, ¿sí? Ojalá lo puedan ver y tengan esa curiosidad, amigos. Pues bien, se inician con esto las hostilidades. México va a declarar la guerra hasta 2 meses después. O sea, ya empezó la guerra y México todavía no hace nada, ¿sí? Y Taylor comienza a avanzar. Se dan las primeras batallas. La batalla de Palo Alto, por ejemplo, y la batalla de Resaca de la Palma, son batallas que enfrenta el general Mariano Arista. A ver, aquí empezamos otra vez con más problemas, amigos. El general Mariano Arista da por hecho que va a hacer pomada a los norteamericanos, ¿eh? Los va a hacer pomada, ¿sí? Porque aparte no es un ejército profesional, está lleno de voluntarios. Entonces, la novedad que tenía el ejército de Taylor y que le va a servir en muchas batallas es la velocidad de su artillería. Era una artillería ligera, no eran los grandes cañones, sino eran cañones más pequeños que se podían mover muy rápido. Entonces, los cañones mexicanos, primero acomodarlos, ya disparaban, pero luego para moverlos del lugar era una broncota, por lo pesados que eran. En cambio, los cañones americanos eran más pequeños
y los podían mover muy rápido, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a enfrentar a Mariano Arista con la vieja escuela de guerra, mientras que los norteamericanos tienen estrategias modernas de guerra, los va a enfrentar, y la verdad es que le ganan, ¿sí? Le ganan a Mariano Arista en Palo Alto. Mariano Arista retrocede, ¿sí? Hacia Resaca de la Palma, y le llega de nuevo Taylor y lo vuelve a derrotar, y el ejército mexicano sale corriendo y cruza el río Bravo. Sí, como pueden, muchos murieron en el río Bravo. Si ustedes saben, amigos, el río Bravo es un río muy traicionero. Por encimita ustedes pueden ver las hojitas flotando, ¿sí? Moviditas así por el aire, pero por debajo es una corriente bárbara la que lleva el río Bravo. Por eso tantos inmigrantes mueren ahí. Ven el agua y la ven tan tranquila, dicen paso a nado como si nada. No, la corriente viene 1 metro abajo y los arrastra. Es un río muy traicionero para que alguien lo cruce nadando. Pues esto le pasó a muchísimos soldados mexicanos que se los llevó el río Bravo. Regresan, ¿sí? Y se meten a la ciudad de Matamoros. Ahí se reúne el ejército de Mariano Arista, pero ya con esto, todo lo que es del río Bravo hacia arriba queda libre de mexicanos. Amigos, México, bueno, va a perder posteriormente ese territorio, quedó como frontera el río Bravo, no va a volver a poner un pie, ¿sí? El ejército mexicano en territorio que ya se consideraba norteamericano. Todo el resto de la guerra es en México. Todo el resto de la guerra. Lo que hace Mariano Arista es renunciar a cargo del ejército porque lo culpaban, lo querían juzgar. Él renuncia y se pone a disposición, ¿sí? Del gobierno de México, pero se va a su hacienda, una hacienda cerca de Monterrey. Y los hombres que estaban en Matamoros, unos heridos, se quedan 340, y los demás se van hacia Monterrey porque se va a empezar a preparar una de las batallas más sangrientas que hubo durante la intervención, y que es desgraciadamente una batalla muy olvidada, que es la batalla de Monterrey. 3 días en las que se peleó no solo de calle en calle, se peleó de casa en casa. Algo que no esperaba Taylor y que no pensó en ese detalle es que las casas en Estados Unidos son de madera y que de una patada rompen una pared. No, las casas en México son de cantera. O sea, ni siquiera de tabique, que el tabique se cose, no, de cantera. Entonces, cada pared es una trinchera. No podían meterse a las calles porque en las calles los cosían a balazos. Entonces se metían a las casas, iban derrumbando muro tras muro para poder seguir peleando. Fue una batalla espantosa por la cantidad de muertos y por la heroicidad del pueblo de Monterrey. Vamos a platicar la siguiente semana de la batalla de Monterrey con muchos detalles de esta enorme batalla que desgraciadamente, lo digo no como crítica, amigos, no se me vayan a molestar, ¿sí? No es crítica, pero muchos amigos allá en Monterrey pues desconocen este acto heroico del pueblo de Monterrey en esta gran batalla, que es la primera así gran batalla de la intervención. Pero bueno, regresemos. El plan de Polk es armar 3 ejércitos, amigos. El primer ejército es el de Taylor, que es el más fuerte y que pues iba a buscar la provocación, la consigue, y va a pelear en Resaca, va a pelear en Palo Alto y va a ganar. El siguiente ejército viene desde el norte, ¿sí? Y va a la ciudad de Santa Fe. En ese tiempo no existía Arizona. Arizona formaba parte de California. Entonces ese ejército tenía que llegar a Santa Fe y tomar el territorio de Nuevo México y después dividirse. Una parte iba hacia Chihuahua y la otra parte, y bueno, pues es la expresión, iba hacia el ocaso del sol, esto es, hacia el oeste, para llegar a California, ¿sí? Entonces son 3 ejércitos los que nos están invadiendo. Uno por la costa del Atlántico, otro por el centro del país, Nuevo México y rumbo a Chihuahua, y posteriormente el otro, que el único obstáculo que va a tener ese ejército es el Océano Pacífico. Es el único obstáculo porque llegan hasta el otro lado. Pero amigos, ¿qué creen? Que cuando comienzan las hostilidades, ya hay barcos de guerra
cubriendo nuestros puertos en California. Ya teníamos puertos en San Diego, puertos en Los Ángeles, en Monterrey y en San Francisco. Y ya están cubriendo nuestros puertos. Para que estas naves hubieran salido, si los norteamericanos no tenían bases en el Pacífico, o le dieron la vuelta al planeta, o le dieron la vuelta al continente americano. Y eso no se hace en 3 días, ¿eh? Por lo tanto, Polk, desde muchos meses antes, ya había enviado estos barcos, ¿sí? Ya los había enviado para que cubrieran a los puertos mexicanos y no pudieran recibir ninguna ayuda. ¿Por qué? Porque los norteamericanos pensaban que los ingleses iban a entrar inmediatamente a la guerra a defender a México. Acuérdense que los norteamericanos se habían independizado de Inglaterra y seguían en pleito, ¿sí? O sea, los ingleses estaban muy enojados por haber perdido las colonias y buscaban venganza. De hecho, amigos, aquí viene otro error de Mariano Paredes Arrillaga, porque ya cuando queda como presidente, él sí es muy belicoso, a diferencia de José Joaquín Herrera, que les digo, él quería la paz, así la tranquilidad. Llega Mariano Paredes y dice, no, yo puedo y vamos sobre de ellos y los vamos a hacer pedazos, bla, 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 bla. Llega el embajador de Inglaterra, habla con el presidente Mariano Paredes y le dice, señor, cuenta con nuestro apoyo. Y le traemos hombres, y le traemos municiones, y le traemos barcos, y le traemos cañones, ¿sí? Usted cuenta con el apoyo de Inglaterra. Ah, pero Mariano Paredes dice, no, para eso me pinto yo solo, lo siento, no quiero el apoyo de los ingleses, yo puedo solito. Y no aceptó en un momento que era clave para la historia de México, claro, no lo sabía de esa forma, pero sí era un momento muy importante porque nos estaban invadiendo 3 ejércitos por el norte y el señor no permitió, ¿sí?, que los ingleses nos apoyaran. Pero bueno, lo que es triste, amigos, el territorio de Santa Fe, el territorio de Nuevo México que tenía por capital Santa Fe, cuando las fuerzas norteamericanas, 2.800 hombres, avanzan hacia el sur, solamente Santa Fe está en un valle, solamente hay un cañón, el cañón del Apache que le llamaban. Es el único lugar por donde se puede entrar, para no tener que dar una vuelta por todo el desierto. Es el único lugar por donde se puede entrar. En ese momento, sí, el gobernador del estado de Nuevo México, pide apoyo, sabiendo que vienen los norteamericanos, pide apoyo al gobierno central, no le envían ningún apoyo. Él habla, sí, con los neomexicanos, me imagino que así es el gentilicio de Nuevo México en ese momento, y arma a 4,000 hombres. No armas tan buenas como los norteamericanos, pero arma a 4,000 hombres, ¿sí? Y vienen 2,800 americanos, con la ventaja de que los americanos avanzaron desde Missouri hasta Santa Fe 1,000 kilómetros, 1,000 kilómetros caminando. La tropa viene cansadísima, agotados, ¿sí? Van a tener que pasar por el cañón del Apache porque es la única manera de llegar a Santa Fe. Y saben los norteamericanos que ahí los están esperando los mexicanos. Que 4,000 mexicanos, que no están bien armados, pero son 4,000, ¿sí? Y que conocen el terreno perfectamente y que están descansados y todo, los van a encontrar ahí. Y se preparan los americanos para la batalla, en una batalla que va a ser muy difícil para los americanos ganar, muy difícil, pero que llega el día de enfrentarse a los mexicanos y cuando llegan al cañón del Apache no hay un solo mexicano. El gobernador, que después fue acusado como traidor, da la orden un día antes de que todo mundo corra, así, corran, váyanse de aquí, y él se va hacia Chihuahua, donde es capturado y donde posteriormente se le va a juzgar por traición, por abandonar su puesto como gobernador, por abandonar a 4,000 hombres o hacerlos correr a 4,000 hombres y por entregar todo el territorio de Nuevo México sin disparar un solo tiro. Una sola bala no se disparó. Todo el territorio de Nuevo México lo entrega precisamente el gobernador de Nuevo México.
Licenciada, yo sé que usted tiene varias cosas que leer, solamente aquí vamos a quedar para seguir platicando la próxima semana, amigos. Solamente les digo, fue un año funesto, 1846. ¿Por qué? Porque iniciamos la guerra contra los Estados Unidos, porque nos invaden 3 ejércitos por el norte, porque el presidente de México llegó ahí por un golpe de Estado que le da al otro presidente en lugar de ir a proteger nuestra frontera, y porque además anuncia su independencia Yucatán y anuncia su independencia Tabasco, y el país se está desmoronando por completo y teniendo una invasión norteamericana, ¿sí? Y nosotros con los pleitos en el centro, y les digo, y todavía 2 estados más que se quieren separar de la Unión. Ahí lo dejamos, la semana que entra seguimos con este tema, licenciada, amigos. Esta historia continuará. Gracias, profesor, de verdad que faltan muchos detalles que me ha comentado el profesor que de verdad que enardecen, así como lo que ustedes escucharon en estos momentos. Pero bueno, nos queda poco tiempo, no queremos que nos corten como la vez pasada, así es que vamos a seguir con los mensajes del chat. Dice Daniel Hernández, me sumo a los que estamos escuchándolos por primera vez. Un caluroso saludo desde Chiapas. César sigue con sus... dice que espero las anécdotas de Carlota en Puebla. Sí, se me fue. Sí tengo varias cosas que comentar. Y yo dije que lo primero que iba a hablar en este programa era eso, ¿verdad? Y se me fue. Perdón. Ahora sí, para la siguiente, lo primero que hablamos es de las 2 fiestas de cumpleaños que tuvo Carlota. Perfecto. Carla Carrasco dice, buenas noches, me gustaría preguntarles, como que está un poquito fuerte, preguntarles por algún medio para investigar más acerca de la historia real de México. Bueno, te recomiendo que escuches los programas anteriores de Urus Radio. No, de todos modos, el profesor nos va a pasar bibliografía porque hay varias personas interesadas en libros, como Hilda Verduzco, que también nos manda preguntar sobre libros de historia. Bueno, seguimos con Daniel Hernández, dice, nunca imaginé que al comer chicles Adams masticaba un poco de historia. Pues sí, mi amigo, sí, Daniel. Hay tantas cosas a nuestro alrededor que no sabemos. Licenciada, sí, si me dígame. permite, un libro del que nos estamos apoyando ahorita, no todo, pero trae muy buenos datos, es Antihistoria de México, de Raúl Bringas Nosti. Antihistoria de México, de Raúl Bringas Nosti. Estamos sacando varios datos de este libro. Y tenemos más, los paso la semana que entra. Perfecto. También tenemos a Cindy Mijares, dice, hola a los dos, los descubrí hace 2 semanas y son mis compañeros de todo el día, trabajo en casa. Gracias por este podcast y todo el aprendizaje que representa. Vine a sintonizar en vivo. Saludos desde Monterrey. Ajá, y Citlali Hernández dice, buenas noches a todos, únicamente no había podido escucharlos en vivo, pero me ponía al corriente al siguiente día. Muchas gracias por este gran trabajo que hacen. Gracias, Citlali, y pues Cindy Mijares, gracias por tus comentarios. También hay más, dice Yadira Martínez, tema súper interesante. Juan Carlos Durán, me quedé picado con lo demás. Sí, lo que vas a escuchar la semana que entra, no, hombre, está tremendo. Fernando Gómez Lavador dice, como todos los lunes, ilustrándonos de forma amena temas que aún, ¿cuánto tiempo? 1 minuto. Temas que aún hoy en día entristecen por todos nuestros compatriotas que dieron la vida por la nación. Su amigo Jaime Gómez. Lucero Aboites dice, buenas noches, saludos, estamos bien atentos. ¿Qué dice? Hanna García y su servidora. Perfecto, pues amigos, los dejamos. También está Sergio Ramgo, que la semana pasada nos dejó el mensaje. Dice, el presidente municipal de Tochimilco, Puebla, les hace la invitación para el inicio del proyecto del museo. Buenas noches. Los dejamos, amigos, ya nos queda bien poquito tiempo. Nada más les digo que nos pueden escuchar en www.spreaker.com/user /Urus Radio todos los lunes a las 10 de la noche. Que estén muy bien, seguiremos con los mensajes que quedaron pendientes. Cuídense y nos escuchamos el próximo lunes.